El ascenso de los celtas primitivos no fue un fenómeno repentino, ni un estallido aislado. Fue un proceso prolongado, silencioso y constante, marcado por movimientos estratégicos que transformaron regiones enteras sin que las potencias vecinas comprendieran plenamente la magnitud del cambio. Sus primeras presiones territoriales surgieron en un escenario fragmentado, donde aldeas aisladas, rutas vulnerables y reinos en consolidación abrían espacios que podían ser ocupados por grupos con mayor cohesión y movilidad. Ese fue el ambiente que permitió a los celtas iniciar una de las expansiones más enigmáticas de la prehistoria europea. Mientras las sociedades establecidas reforzaban sus fronteras, los celtas avanzaban desde zonas boscosas y corredores fluviales que conocían con precisión. No marchaban como un imperio unificado, sino como comunidades con patrones culturales compartidos, capaces de adaptarse a cualquier terreno. Su dominio de la metalurgia, su experiencia en rutas internas y su control de puntos elevados les dieron una ventaja táctica que pocos rivales podían contrarrestar. Cada avance alteraba un equilibrio regional, obligando a los reinos vecinos a reorganizar defensas sin entender completamente la dirección del próximo movimiento. A medida que se expandían hacia nuevas tierras, los celtas modificaron redes de intercambio, presionaron ciudades emergentes y transformaron el uso estratégico de regiones enteras. Sus desplazamientos no solo ampliaron áreas de influencia, sino que introdujeron nuevas dinámicas políticas que redefinieron valles, pasos montañosos y rutas comerciales críticas. Cada asentamiento, cada fortificación y cada intervención sobre un territorio crearon un efecto acumulativo que cambió la escala del poder regional. La presencia celta se volvió un factor determinante en decisiones militares, administrativas y territoriales. Su avance no dependía de un único liderazgo ni de campañas centralizadas. Dependía de su capacidad para ocupar espacios estratégicos y establecer presiones constantes sobre fronteras vulnerables. Esa combinación de movilidad, conocimiento geográfico y fuerza material convirtió su expansión en un proceso difícil de anticipar y aún más difícil de detener. Esta es la historia de cómo un conjunto de pueblos dispersos se convirtió en una fuerza capaz de alterar estructuras enteras del continente, modificando realidades políticas que perduraron por siglos. Antes de continuar, si disfrutas contenido histórico profundo como este, considera suscribirte para no perder los próximos episodios. La expansión de los celtas primitivos requiere ser entendida desde una perspectiva arqueológica y geopolítica más amplia, donde cada desplazamiento, cada asentamiento fortificado y cada cambio en las rutas internas refleja un patrón estratégico continuo. Lejos de operar como una entidad centralizada, estos grupos compartían lenguajes, tecnologías y prácticas culturales que les permitieron reaccionar de forma rápida a presiones externas y aprovechar territorios desprotegidos. Los hallazgos en regiones distantes entre sí muestran una difusión cultural con impacto directo sobre estructuras locales que aún estaban en formación. Los primeros movimientos documentados indican un proceso paulatino de ocupación de espacios clave, especialmente en zonas elevadas y corredores fluviales que actuaban como ejes de comunicación natural. Estos puntos no solo facilitaban el suministro y el desplazamiento, sino que también permitían controlar rutas que influían en el acceso a recursos estratégicos. Cada elección espacial tenía consecuencias territoriales inmediatas: redirección de intercambios, presión sobre aldeas vecinas e incorporación de áreas que antes permanecían fuera de toda influencia significativa. La materialidad celta, herramientas, armas, cerámicas y ornamentos metálicos, revela cómo su avance modificó gradualmente la organización política de diversas regiones europeas. No se trató solo de expansión demográfica, fue un proceso que introdujo nuevas prácticas metalúrgicas, nuevas formas de defensa y nuevas lógicas de ocupación. En diversas zonas, la presencia celta coincidió con la reorganización de fronteras internas, el fortalecimiento de centros locales y la redefinición de rutas que conectaban diferentes valles y llanuras. Comprender este movimiento implica observar los efectos encadenados que generó sobre las sociedades que encontraron en su camino. La interacción entre estas comunidades y los habitantes de regiones ya consolidadas produjo tensiones, adaptaciones y reacomodos que alteraron la dinámica de poder. A partir de aquí, la narrativa se enfoca en los mecanismos concretos que permitieron a los celtas primitivos expandirse con eficacia y transformar paisajes enteros del continente europeo.
La primera fase del avance celta se identifica en regiones donde pequeños asentamientos dispersos empezaron a mostrar patrones comunes en materialidad y organización territorial. Estas zonas, situadas principalmente en áreas boscosas y llanuras cercanas a ríos de flujo estable, ofrecían recursos amplios y accesibles para comunidades en crecimiento. Allí, la presencia de herramientas de hierro, cerámicas con motivos característicos y elementos ornamentales de metalurgia fina indica que los celtas primitivos consolidaron una base cultural lo suficientemente sólida como para sostener movimientos expansivos prolongados. Estos primeros núcleos se convirtieron en puntos de irradiación que impactaron territorios vecinos. El análisis arqueológico muestra que dichos asentamientos no eran improvisados. Muchos se situaban en elevaciones naturales que facilitaban vigilancia y defensa, permitiendo controlar rutas internas que conectaban diferentes regiones. Estas ubicaciones estratégicas revelan una comprensión precisa del entorno, así como la intención de establecer posiciones duraderas. La combinación de recursos naturales, visibilidad del terreno y acceso a corredores fluviales explica por qué estas áreas se convirtieron en zonas de partida para presiones territoriales más amplias. En esta etapa inicial, los celtas primitivos no actuaron como una fuerza militar organizada en sentido estatal, sino como una red de comunidades con capacidades similares. Cada grupo conservaba autonomía, pero compartía tecnologías, estilos artísticos y formas de ocupación del espacio. Esa uniformidad cultural creó un marco común que facilitó la expansión sin necesidad de un liderazgo centralizado. La movilidad entre aldeas y la circulación de bienes reforzaron un sentido de cohesión funcional que impactó progresivamente a regiones cada vez más distantes. Uno de los elementos clave fue la metalurgia del hierro. La producción de armas, herramientas y piezas ornamentales otorgó a los celtas una ventaja decisiva frente a comunidades que dependían de tecnologías más limitadas. Herramientas más resistentes permitieron ampliar áreas agrícolas, aumentar la producción y sostener poblaciones mayores. Simultáneamente, las armas mejoradas garantizaban que cualquier disputa por territorios o rutas fuese resuelta con mayor contundencia. Este dominio metalúrgico actuó como motor principal del avance. Las evidencias indican que los celtas aprovecharon valles fluviales como ejes de desplazamiento. Los ríos no solo facilitaban transporte, sino que funcionaban como líneas naturales que conectaban zonas agrícolas con regiones boscosas y puntos de intercambio. Al controlar estos corredores, los celtas influían directamente en la movilidad de otras comunidades, alterando dinámicas de abastecimiento y rutas de comercio local. Cada tramo fluvial incorporado ampliaba su capacidad de actuar sobre el territorio. En paralelo, los oppida, asentamientos fortificados, empezaron a surgir en zonas clave. Aunque su desarrollo pleno ocurriría más tarde, sus primeras versiones ya reflejaban una comprensión avanzada de defensa y administración territorial. Estas estructuras servían como centros de redistribución, refugio y control político local, lo que aumentaba la resistencia celta frente a presiones externas. Cada oppidum representaba un punto fijo de autoridad y organización, consolidando áreas de influencia. El crecimiento demográfico también desempeñó un papel crucial. A medida que los asentamientos prosperaban, la necesidad de nuevos espacios agrícolas impulsaba desplazamientos hacia regiones menos ocupadas. Este movimiento no ocurría de forma desordenada. Seguía patrones marcados por la disponibilidad de tierras fértiles, rutas accesibles y ausencia de fuerzas rivales capaces de detener el avance. La presión demográfica, combinada con el equipamiento superior, creó un ciclo continuo de expansión. La interacción con pueblos vecinos generó tensiones que favorecieron movimientos aún más amplios. En algunos casos, los celtas absorbían comunidades locales mediante integración cultural. En otros, imponían su presencia mediante la ocupación directa de espacios estratégicos. Cada expansión modificaba los límites de influencia regional, obligando a sociedades rivales a reestructurar sus defensas. Estas transformaciones sucesivas contribuyeron a alterar profundamente el paisaje político de varias zonas de Europa. Las rutas comerciales también se vieron impactadas por la expansión celta. Aunque inicialmente actuaban en redes locales, el control de corredores y pasos montañosos les permitió influir en intercambios de larga distancia. El acceso a metales, sal, ganado y productos artesanales reforzó aún más su posición, permitiendo que grupos celtas
establecieran nodos económicos que desplazaron o absorbieron rutas anteriores. Estas modificaciones consolidaron su papel como actores determinantes en la reorganización territorial. Con el tiempo, la combinación de dominio tecnológico, ocupación estratégica del terreno y presión constante sobre regiones vecinas transformó los asentamientos celtas en potencias regionales emergentes. Lo que comenzó como pequeños núcleos culturales se convirtió en una fuerza expansiva capaz de alterar estructuras locales y generar un efecto acumulativo que cambiaría la dinámica continental. Esta etapa marca el inicio claro de su inserción decisiva en el mapa europeo. El avance celta hacia regiones más distantes comenzó cuando grupos consolidados presionaron territorios que carecían de defensas coordinadas. Este proceso no se basó en invasiones masivas, sino en desplazamientos progresivos que identificaban vacíos de poder y los ocupaban con rapidez. Al establecerse en áreas poco protegidas, los celtas imponían nuevos patrones de organización que alteraban los vínculos políticos existentes. Estos movimientos generaron una red de influencias que conectaba aldeas lejanas con centros emergentes, extendiendo su presencia sin depender de una autoridad central. Las características del entorno desempeñaron un papel determinante en esta fase de expansión. Los celtas aprovecharon bosques densos, pasos montañosos y ríos de corriente estable para desplazar pequeños grupos hacia zonas estratégicas. La experiencia acumulada en esas geografías permitió que cada avance se basara en el conocimiento del terreno antes que en la fuerza numérica. La ocupación de colinas, mesetas y valles interiores les otorgó posiciones privilegiadas para controlar accesos y monitorear actividades de comunidades rivales, dificultando cualquier intento de contraofensiva. La adaptación rápida a nuevos territorios fue otro elemento decisivo. Cada grupo celta analizaba la disponibilidad de agua, suelos fértiles y rutas conectivas antes de fijar un asentamiento. Esta evaluación práctica garantizaba que los recursos locales sostuvieran a la comunidad sin generar tensiones internas. Al establecerse, introducían técnicas propias de agricultura, metalurgia y construcción, lo que modificaba la dinámica productiva de la región. La incorporación de estas prácticas fortaleció la capacidad de resistencia y permanencia a largo plazo. El contacto con otras sociedades generó intercambios que, en algunos casos, aceleraron el avance celta. Objetos hallados en territorios distantes revelan que la circulación de bienes era un mecanismo efectivo para extender su influencia sin recurrir a la confrontación directa. Estos intercambios no solo ampliaban redes económicas, sino que también difundían estilos artísticos y técnicas metalúrgicas asociadas a los celtas. La expansión cultural actuaba como una fuerza paralela a la territorial, afectando regiones incluso antes de ser ocupadas. A medida que estas comunidades avanzaban, surgieron tensiones inevitables con poblaciones asentadas en zonas estratégicas. En regiones donde existían centros de poder incipientes, el avance celta generó competencia directa por espacios clave. Los enfrentamientos no siempre se resolvían por la fuerza. En muchas ocasiones, la presión constante sobre rutas y recursos debilitaba lentamente a los rivales hasta forzar su desplazamiento. Este tipo de desgaste territorial fue un componente esencial del proceso expansivo. El planeamiento defensivo celta también evolucionó durante esta etapa. La construcción de fortificaciones más elaboradas, aunque aún rudimentarias en comparación con épocas posteriores, proporcionó una base para controlar territorios recién ocupados. Estas estructuras se ubicaban en puntos altos, ofreciendo visibilidad amplia y protección natural. Desde estos enclaves, los celtas coordinaban actividades de vigilancia, almacenamiento y redistribución, reforzando su control sobre regiones interiores y preparando zonas para nuevos avances. La organización interna de los grupos celtas, aún sin una jerarquía centralizada, favorecía la coordinación de esfuerzos en momentos de presión externa. La existencia de líderes locales con autoridad basada en influencia y prestigio permitía que decisiones tácticas se tomaran con rapidez. Estos liderazgos flexibles facilitaban la movilización de guerreros hacia regiones vulnerables o la consolidación de áreas recién incorporadas. Tal capacidad de respuesta contribuyó a que su expansión fuera sostenida y difícil de contrarrestar. El impacto sobre rutas comerciales se volvió aún más evidente. Al ocupar territorios conectados a corredores de intercambio, los celtas pudieron desviar flujos económicos hacia sus propios asentamientos. Esta modificación alteró el equilibrio entre regiones vecinas y reforzó la posición celta en varios valles y llanuras.
Los bienes que circulaban por estas rutas incluían metales, cerámicas, ganado y productos manufacturados, lo que consolidaba su papel como intermediarios estratégicos en distintas zonas del continente. La expansión celta también afectó la movilidad regional. Comunidades antes aisladas se vieron obligadas a desplazar sus asentamientos o modificar su organización interna. La presión celta sobre puntos clave generó reorganizaciones poblacionales que transformaron la distribución demográfica de amplias áreas. En muchos casos, los celtas ocuparon valles y zonas agrícolas fértiles que se habían mantenido sin control eficaz por parte de grupos anteriores, estableciendo así nuevas bases para operaciones futuras. Con cada avance, los celtas ampliaron el alcance de su influencia cultural y territorial. Lo que comenzó como una serie de asentamientos dispersos se convirtió en un proceso continuo de ocupación y consolidación. A través de movimientos calculados, evaluación estratégica del terreno y una combinación de presión económica y territorial, lograron modificar la estructura política de numerosas regiones europeas. Esta etapa evidencia cómo la expansión celta se desarrolló mediante mecanismos tácticos que redefinirían progresivamente el panorama continental. El avance celta alcanzó una nueva dimensión cuando distintos grupos comenzaron a influir en regiones donde se estaban formando estructuras políticas más complejas. En estas áreas, la presencia celta actuó como un factor de presión, que obligó a comunidades locales a adaptarse con rapidez. La introducción de asentamientos estratégicos, combinada con la circulación de bienes y técnicas, transformó el equilibrio regional. Su expansión no dependía únicamente de anexiones territoriales, sino también de cómo lograban alterar mecanismos internos de organización en territorios fronterizos. Los celtas identificaron con precisión puntos sensibles en las redes de comunicación de estas regiones. Controlar pasos elevados, gargantas montañosas y puentes naturales les permitía influir en el movimiento de población y mercancías. Cada avance hacia un corredor estratégico incrementaba su capacidad para condicionar decisiones de grupos vecinos. La ocupación de territorios cercanos a estos puntos críticos representó una ventaja significativa, pues limitaba la autonomía de otras comunidades y reforzaba el papel celta en la dinámica regional. En paralelo, la metalurgia celta continuó desempeñando un papel fundamental. La calidad de sus armas y herramientas introdujo nuevos estándares en regiones que dependían de tecnologías más básicas. Este dominio material no solo aumentaba su eficiencia productiva, sino que también les otorgaba capacidad de presión militar en caso de conflicto. Las armas de hierro, más resistentes y fáciles de reparar, aseguraban que cualquier enfrentamiento territorial se resolviera con mayor efectividad. La superioridad metalúrgica, por sí sola, fue un motor que facilitó la consolidación expansiva. Los patrones de asentamiento muestran que los celtas priorizaban áreas con alto potencial agrícola, lo que garantizaba estabilidad y continuidad en sus comunidades. Estos territorios fértiles permitían no solo alimentar a la población, sino también sostener el entrenamiento de guerreros y la producción de bienes esenciales. La ocupación de tierras de calidad aumentaba su capacidad interna y disminuía la de los rivales, creando una diferencia estructural que se volvía difícil de revertir. Este control agrícola se integró como parte clave del proceso expansivo. La interacción con pueblos establecidos generó tensiones que, en varios casos, desembocaron en reacomodos territoriales. Los celtas, al presionar zonas estratégicas, debilitaban alianzas preexistentes y forzaban negociaciones o desplazamientos de los habitantes locales. Algunas comunidades se integraron mediante intercambio cultural, otras fueron absorbidas tras perder acceso a rutas o recursos vitales. Así, la expansión celta no siempre se expresó mediante ocupación directa, sino también mediante procesos que erosionaban la capacidad de resistencia de los grupos vecinos. El uso del terreno como herramienta táctica se volvió aún más evidente en esta fase. Los celtas empleaban bosques densos para ocultar movimientos, colinas para posicionar vigilancia y riberas elevadas para asegurar asentamientos duraderos. Esta capacidad de adaptación geográfica aumentaba la dificultad para que sus oponentes predijeran o neutralizaran sus avances. En regiones donde la topografía jugaba un papel determinante, los celtas demostraron una comprensión profunda del uso táctico del medio ambiente. Los Oppida empezaron a adquirir mayor relevancia como centros de control. Aunque todavía no alcanzaban el desarrollo de épocas posteriores, estos asentamientos fortificados se convirtieron en nodos administrativos y defensivos que ampliaban la capacidad de gestión territorial.
Desde ellos se organizaban actividades, se almacenaban recursos y se supervisaban zonas circundantes. La creación de estos puntos estratégicos consolidaba la presencia celta en regiones clave y preparaba el terreno para avances futuros. El control de recursos minerales se integró como un componente esencial de la expansión. Las regiones donde se extraía hierro, sal y otros materiales valiosos se volvieron objetivos prioritarios. Al dominar estas áreas, los celtas aseguraban no solo abastecimiento interno, sino también capacidad para influir en economías vecinas. Los hallazgos arqueológicos muestran cómo la gestión de estos recursos fortaleció las redes de intercambio y consolidó asentamientos que actuaban como centros económicos regionales. La movilidad constante fue otra característica que definió esta etapa. Los celtas no se limitaban a establecerse en un solo territorio. Evaluaban continuamente las condiciones externas para decidir cuándo avanzar, cuándo reforzar y cuándo reorganizar sus asentamientos. Esa flexibilidad operativa ampliaba su capacidad de respuesta ante amenazas y oportunidades. La combinación de movimiento y consolidación creó una dinámica que dificultaba cualquier intento de estabilizar una frontera en su contra. Con estos mecanismos, los celtas primitivos transformaron regiones enteras sin necesidad de un aparato estatal centralizado. Su expansión se sostuvo gracias a decisiones tácticas basadas en recursos, geografía, movilidad y presión territorial. El impacto acumulativo de estas acciones redefinió la estructura política de numerosas zonas y estableció un nuevo equilibrio regional. Esta fase marca la consolidación de un modelo expansivo que continuaría moldeando el desarrollo europeo durante generaciones. El avance celta hacia regiones más occidentales y meridionales modificó de forma decisiva el equilibrio de poder en áreas donde diferentes comunidades competían por recursos estratégicos. En estos territorios, la presencia celta introdujo nuevas tensiones que alteraron dinámicas establecidas desde generaciones anteriores. Su capacidad para reorganizar rutas, desplazar fronteras internas y consolidar zonas de control generó un efecto dominó que obligó a múltiples sociedades a replantear su posición en el panorama regional. Uno de los mecanismos más influyentes en esta etapa fue la ocupación de valles agrícolas conectados con rutas fluviales. Estos espacios garantizaban producción estable, movilidad y acceso directo a otras regiones. Al controlar estos puntos, los celtas ampliaban su capacidad logística, aseguraban un flujo constante de recursos y fortalecían su presencia territorial. Las poblaciones locales, incapaces de contrarrestar el ritmo de estos avances, perdían no solo tierras cultivables, sino también influencia en corredores críticos. El dominio de rutas interiores amplificó su impacto. Las vías que conectaban zonas montañosas con llanuras servían como canales para el movimiento de personas, bienes y armamento. Los celtas, al apropiarse de estas rutas, modificaban patrones de intercambio y acceso a recursos esenciales. Esta reconfiguración afectó a comunidades que dependían de dichos caminos para mantener su estabilidad. La interrupción o desviación de estas rutas representó un golpe significativo a su capacidad de adaptación. La metalurgia continuó siendo un factor determinante. La producción de armas más resistentes, herramientas agrícolas de mayor durabilidad y ornamentos de metal fino consolidó la ventaja material de los celtas. Estas innovaciones transformaron la organización interna de cada nuevo asentamiento, aumentando su autonomía y capacidad de sostenimiento. A medida que estas tecnologías se difundían, los celtas adquirían mayor influencia sobre regiones donde los recursos metalúrgicos eran limitados. Las tensiones con sociedades vecinas se intensificaron cuando los celtas comenzaron a intervenir en zonas donde existían centros políticos consolidados. En estos escenarios, la presión territorial provocó desplazamientos de poblaciones enteras, reacomodos defensivos y alianzas inestables. Los reinos afectados debían reorganizar sus fuerzas para resistir un avance que no seguía patrones previsibles. Esta incertidumbre estratégica debilitó estructuras administrativas y facilitó nuevas incursiones celtas. La consolidación de Ópida en regiones clave creó puntos de control que funcionaban como ejes administrativos. Desde estos asentamientos fortificados se supervisaban áreas amplias, se gestionaban recursos y se coordinaban operaciones defensivas y expansivas. Su ubicación estratégica, generalmente en colinas o promontorios con visibilidad amplia, permitía detectar amenazas y reaccionar con rapidez. Estos centros
establecieron una red que reforzó la presencia celta en territorios recientemente ocupados. El uso del relieve como herramienta de control continuó siendo fundamental. Los celtas aprovechaban las características naturales del terreno para establecer posiciones ventajosas. Colinas boscosas, crestas elevadas y pasos estrechos se convertían en puntos tácticos donde pequeñas unidades podían frenar o desviar movimientos enemigos. Este aprovechamiento del paisaje disminuía la necesidad de mantener grandes contingentes armados, permitiendo operaciones más flexibles y sostenidas. Las relaciones comerciales experimentaron otra transformación significativa. A medida que los celtas avanzaban, incorporaban nuevos recursos y establecían conexiones entre regiones previamente separadas. Estas redes ampliadas reforzaban su influencia y alteraban las economías locales. Las comunidades que dependían de rutas tradicionales se vieron obligadas a negociar, adaptarse o desplazarse ante la presión creciente. El control celta de bienes clave como metales, sal y ganado generó un reordenamiento económico que consolidó su poder. La expansión también generó procesos de integración cultural. En diversas áreas, elementos celtas se combinaron con prácticas locales, produciendo nuevas expresiones materiales y sociales. Esta fusión contribuyó a estabilizar zonas recientemente ocupadas, reduciendo tensiones y facilitando la continuidad territorial. La capacidad de incorporar influencias externas sin perder identidad fortaleció la cohesión interna de estas comunidades. Con el avance sostenido sobre territorios estratégicos, los celtas modificaron profundamente el mapa político regional. Sus movimientos, basados en decisiones calculadas y en una comprensión precisa del terreno, crearon nuevas dinámicas de presión que afectaron a múltiples sociedades. Este periodo marca un momento crucial en el que la expansión celta dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una fuerza determinante en la organización territorial de amplias zonas de Europa. La expansión celta alcanzó un nuevo nivel de complejidad cuando los grupos establecidos comenzaron a interactuar con regiones donde distintas culturas competían por espacios de influencia. En estas zonas, la presión ejercida por los celtas produjo reacomodos que alteraron profundamente la estructura política local. El acceso a recursos críticos, la presencia de rutas estratégicas y la ubicación de asentamientos fortificados se convirtieron en factores decisivos que determinaron la capacidad de resistencia de cada comunidad afectada. Los celtas identificaron áreas donde las defensas locales eran insuficientes o estaban fragmentadas. Al ocupar estos puntos vulnerables, interferían en redes de comunicación existentes y debilitaban la capacidad de respuesta de los grupos vecinos. La toma de corredores naturales, valles, gargantas y pasos elevados, permitió establecer un dominio que trascendía la ocupación física del territorio. Estas posiciones controlaban el flujo de bienes y personas, alterando decisiones políticas incluso antes de que los celtas ejercieran presión directa sobre los asentamientos principales. El avance también se vio impulsado por la capacidad de los celtas para reorganizar territorios recién incorporados. En cada región, introducían formas de producción agrícola más eficientes, técnicas metalúrgicas avanzadas y sistemas de construcción adaptados a las características del terreno. Estas prácticas modificaban el entorno local y generaban condiciones favorables para la permanencia a largo plazo. La infraestructura desarrollada, aunque sencilla comparada con etapas posteriores, consolidaba la presencia celta y dificultaba cualquier intento de expulsión. Los registros materiales muestran que la interacción con comunidades establecidas era variada. En algunos casos, los celtas integraron a grupos locales mediante alianzas que permitían compartir recursos y responsabilidades. En otros, la presión sobre rutas y tierras fértiles provocaba desplazamientos forzados. Esta diversidad de mecanismos demuestra que la expansión celta no respondía a un único patrón, sino a decisiones tácticas que consideraban las condiciones específicas de cada territorio y la capacidad de resistencia de las sociedades vecinas. La consolidación de centros logísticos y administrativos desempeñó un papel crucial en esta fase. Los oppida funcionaban como puntos de almacenamiento, redistribución y coordinación de actividades militares y económicas. Su ubicación estratégica permitía supervisar amplias zonas y responder con eficacia ante amenazas. Estos asentamientos fortificados no solo reforzaban el control territorial, sino que también proyectaban una presencia organizada que influía en la conducta de los pueblos circundantes. El dominio de recursos minerales continuó siendo un motor fundamental.
Regiones con depósitos de hierro, sal y otros materiales valiosos atraían la atención celta, pues garantizaban autonomía y capacidad de producción. El control de estos recursos fortalecía sus redes de intercambio y creaba dependencias económicas entre comunidades vecinas. Con el tiempo, la posesión de estos territorios se convirtió en un elemento clave para sostener la expansión y consolidar la influencia celta en áreas más amplias. El paisaje, una vez más, se integró como herramienta táctica. Los celtas evaluaban con precisión la topografía antes de establecer asentamientos o planificar movimientos. La combinación de bosques densos con colinas elevadas y ríos navegables ofrecía condiciones ideales para operaciones sostenidas. El uso de estos elementos naturales como defensas pasivas disminuía la necesidad de grandes fortificaciones, permitiendo que grupos relativamente pequeños mantuvieran el control de regiones extensas. Las tensiones generadas por la expansión se reflejaron en cambios en las alianzas locales. Pueblos que antes mantenían relaciones estables se vieron obligados a redefinir sus acuerdos para enfrentar la presencia celta. Algunas comunidades optaron por resistir, mientras que otras buscaron cooperación para evitar desplazamientos o pérdida de recursos esenciales. Esta reorganización interna evidenció cómo el avance celta actuaba como agente de transformación territorial y política. La movilidad de los grupos celtas siguió siendo un elemento determinante. Su capacidad para desplazarse con rapidez a zonas vulnerables o estratégicas les permitió anticipar amenazas y mantener la iniciativa. Los movimientos continuos, combinados con asentamientos fortificados, formaron una dinámica donde expansión y consolidación operaban simultáneamente. Esta flexibilidad resultó en un proceso difícil de contrarrestar para sociedades más estructuradas pero menos adaptables. Con cada territorio incorporado, los celtas ampliaron su influencia y fortalecieron su posición dentro de un espacio geopolítico en constante transformación. Su capacidad para modificar redes económicas, controlar rutas esenciales y aprovechar el conocimiento del terreno redefinió el equilibrio regional. Esta fase demuestra cómo la expansión celta, impulsada por decisiones tácticas y adaptación constante, continuó avanzando sobre nuevas áreas del continente, generando impactos duraderos en la organización europea. La fase final de esta expansión temprana de los celtas primitivos se caracterizó por la consolidación de áreas donde la influencia celta había superado la etapa de ocupación inicial. En estas regiones, la presencia continua de asentamientos, infraestructuras y redes de intercambio permitió que los celtas transformaran por completo el funcionamiento político y territorial de amplias zonas. Este proceso no implicó un dominio uniforme, pero sí la capacidad de ejercer presión constante sobre sociedades que antes actuaban con mayor autonomía. Uno de los factores más significativos fue la estabilización de puntos estratégicos previamente conquistados. Las comunidades celtas reforzaron las estructuras defensivas en colinas y promontorios, mejorando accesos, ampliando zonas de almacenamiento y creando redes de vigilancia más complejas. Estas mejoras incrementaron la capacidad de detectar movimientos enemigos y garantizar una respuesta rápida. La solidez de estos asentamientos contribuyó a establecer una presencia prolongada que superó las fluctuaciones propias de las migraciones iniciales. La ampliación de rutas internas se convirtió en un elemento decisivo para la cohesión territorial. Los celtas conectaron valles distantes, pasos montañosos y áreas agrícolas mediante corredores que facilitaban el transporte de bienes y personas. Este sistema interno reforzó el intercambio entre comunidades celtas y aumentó la capacidad de sostener operaciones militares y económicas. El control de estas rutas se tradujo en una red que vinculaba regiones antes aisladas, incrementando la influencia celta en una escala sin precedentes. La integración económica entre distintos asentamientos celtas fortaleció su posición frente a competidores regionales. El flujo constante de hierro, sal, ganado y productos manufacturados consolidó una economía interdependiente que sostenía a las comunidades más vulnerables y potenciaba a las más desarrolladas. Este sistema de apoyo mutuo permitió mantener la expansión incluso en áreas donde las presiones externas eran más intensas. La estabilidad económica se convirtió en un arma silenciosa que modificó la distribución del poder en amplias regiones. El impacto sobre las sociedades vecinas se volvió aún más evidente. Comunidades que buscaban mantenerse fuera de la influencia celta enfrentaron dificultades crecientes para asegurar sus rutas, tierras y recursos.
La incapacidad de mantener un control efectivo de sus territorios llevó a desplazamientos forzados, negociaciones asimétricas y reorganización defensiva. La presencia celta actuó como un factor que obligaba a estas sociedades a replantear sus estrategias de supervivencia y su posición en el panorama geopolítico. La cultura celta también desempeñó un papel importante en la consolidación territorial. Los estilos artísticos, técnicas metalúrgicas y patrones de asentamiento se difundieron hacia regiones donde antes predominaban otras tradiciones. Esta expansión cultural no eliminó identidades locales, pero sí introdujo elementos nuevos que modificaron la vida cotidiana y la organización social. La adopción progresiva de estas características reforzó la cohesión en regiones bajo presión celta y facilitó su integración en un ámbito territorial más amplio. La administración descentralizada de los celtas les permitió adaptarse a diferentes contextos sin perder eficacia operativa. Cada comunidad mantenía sus líderes locales, pero compartía normas prácticas que beneficiaban la coordinación territorial. Esta flexibilidad resultó esencial para gestionar territorios diversos en aspectos económicos, climáticos y geográficos. La ausencia de un gobierno central rígido fue, paradójicamente, una fortaleza que permitió absorber cambios sin comprometer la continuidad del avance. El uso táctico del paisaje continuó siendo clave en esta etapa. Los celtas aprovecharon recursos naturales como bosques, ríos y elevaciones para sostener su control territorial sin recurrir a estructuras masivas. La capacidad de operar en contextos variados, desde zonas montañosas hasta valles fértiles, reforzó su eficacia frente a sociedades que dependían más de posiciones fijas. Esta versatilidad consolidó un modelo expansivo que respondía a condiciones locales sin perder coherencia global. La presión celta también generó transformaciones en el equilibrio regional de poder. Sociedades que antes dominaban ciertas áreas vieron reducida su influencia ante la ocupación paulatina de territorios clave por parte de los celtas. A medida que estos grupos controlaban más corredores estratégicos y recursos críticos, su capacidad de negociación aumentaba. Este proceso creó nuevas configuraciones políticas que se mantuvieron durante generaciones, incluso después de que la expansión territorial disminuyera su ritmo. Con la consolidación de rutas, asentamientos fortificados, redes económicas y presencia cultural, los celtas primitivos lograron ejercer influencia sobre extensas áreas del continente sin necesidad de constituir un imperio centralizado. Su expansión, basada en movilidad, aprovechamiento del terreno y mecanismos adaptativos, transformó regiones enteras y contribuyó a moldear el desarrollo europeo. Esta etapa final muestra cómo su modelo territorial alcanzó madurez estratégica y dejó un impacto duradero en la estructura interna de múltiples sociedades. La expansión de los celtas primitivos no fue un episodio aislado dentro de la prehistoria europea, sino un proceso que transformó de manera profunda la organización territorial de amplias regiones. Su capacidad para ocupar espacios estratégicos, controlar rutas internas y consolidar asentamientos fortificados modificó patrones de poder que habían permanecido estables durante generaciones. Este avance reveló un modelo de expansión basado en movilidad, conocimiento geográfico y presión continua, capaz de alterar estructuras sin necesidad de un aparato estatal unificado. Los territorios que quedaron bajo influencia celta experimentaron cambios duraderos en su economía, en sus redes de comunicación y en sus mecanismos de defensa. La presencia constante de rutas controladas, la integración agrícola y la difusión de técnicas metalúrgicas reforzaron un sistema que garantizaba continuidad y sostenibilidad. En paralelo, la reorganización de comunidades vecinas demuestra cómo el impacto celta trascendió sus fronteras inmediatas, generando reajustes que se extendieron por varias generaciones. Lo que los celtas primitivos establecieron fue un patrón territorial capaz de adaptarse, consolidarse y redefinir regiones enteras. Su expansión dejó una huella estructural que influenció decisiones militares, económicas y políticas en distintas zonas del continente. Comprender este proceso es esencial para interpretar la evolución de Europa antes del surgimiento de entidades estatales más complejas.